Bueno, Didac Llorens Cubedo es profesor de literatura inglesa y norteamericana en el Departamento de Filologías Extranjeras de aquí de la Casa y sus lingüísticas de aquí en la UNED. También impartió docencia de lengua y literatura inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón y fue lector de español y catalán en la Universidad de Cambridge. Ha publicado T.S. Eliot and Salvador Espriu, Converging Poetic Imaginations, en Valencia Publicaciones de la Universidad, en el 2013. Y coeditó New Literatures and All Dialogues of Tradition and Innovation and Anglophone Literature. Bueno, lo siento porque estando en el departamento, a lo mejor mi fonética inglesa no es muy académica, pero en fin, en el 2008. Y adelante, Didac, te escuchamos con interés. Muchas gracias, Pilar. Me gustaría comenzar contextualizando el poema del que voy a hablar, Portrait of a Lady, Retrato de una dama. Es un poema que Eliot escribió de muy joven, tenía solamente 21 años. Lo escribió de estudiante en la Universidad de Harvard y se publicó originalmente en una revista universitaria y después el poema pasó a formar parte de lo que es el primer poemario de Eliot, Prufrock and Other Observations, Prufrock y otras observaciones, que apareció en 1917. Es, por tanto, un ejemplo de la poesía temprana de T.S. Eliot, que es muy distinta a la poesía por la cual se le conoce. Es una poesía muy influenciada por la poesía simbolista francesa, un tipo de poesía que Eliot admiró y que consideró un modelo a seguir. Se trata de unos poemas en los que advertimos una vena satírica, irónica, paródica muy fuerte. Y esa vena precisamente es quizás lo que más distancia esta primera poesía de la poesía que escribió con posterioridad. La poesía que siguió al trauma de la Primera Guerra Mundial, una poesía más social, una poesía posbélica, de la cual el ejemplo más conocido es, por supuesto, La Tierra Baldía, The Wasteland, de 1922, y quizás aún mucho más distinta de la poesía que Eliot escribió después de su conversión al catolicismo anglicano en 1927. Esta poesía posterior a 1927 es una poesía abiertamente religiosa, metafísica incluso, o mística, ¿no? Digo esto porque Retrato de una dama es un poema representativo de la poesía de Eliot, pero quizás solamente de este primer periodo. ¿Cuál es la situación de este poema? El poema se divide en 3 partes y cada una de estas 3 partes narra, o más bien presenta, un encuentro entre un hombre y una mujer. Un hombre joven y una mujer que, si no podemos considerar anciana, sí como mínimo mayor o madura. Hay 2 cosas que resultan llamativas. La primera quizás sería el hecho de que, aunque en el poema el hablante lírico es el joven, es el hombre, la única que habla es la mujer, por lo menos la única que habla en estilo directo. Tenemos las palabras de la dama entrecomilladas y combinadas con los pensamientos del joven, y también en algún momento del poema con sus palabras, pero siempre las de él en estilo indirecto, por oposición a las de la dama. Otro aspecto reseñable es el hecho de que este joven parece sentirse incómodo en presencia de esta mujer, y nos lo recuerda constantemente a lo largo del poema. Nos dice, por ejemplo, que mientras está escuchando a la dama hablar, oye el ruido de un tam-tam, por ejemplo, y se imagina en el exterior, se imagina fuera de la sala donde le recibe esta mujer, haciendo todo tipo de actividades mundanas, como por ejemplo leer el periódico, fumar en un parque, tomar una cerveza en un pub, etc. Como decía antes, no hay no se dice en el poema explícitamente que se trate de una anciana, pero sí tenemos algunas pistas que nos hacen pensar en esta mujer como una mujer de edad avanzada, o desde luego como una mujer mucho más experimentada que el joven que la visita.
Lo más indicativo quizás sería el hecho de que ella se refiere a su vida siempre en pasado, como un ciclo completo. Uy, perdón. Por ejemplo, se refiere a su propia vida como una vida compuesta de piezas sueltas. Se refiere a su juventud, habla de su juventud en París como mi vida enterrada. Se refiere a sí misma como alguien que está a punto de alcanzar el fin de su viaje. Y el joven, hacia el final del poema, cuando los dos se despiden porque él va a marchar de viaje, se despide con la promesa de que va a escribir a la dama y anticipa su muerte como algo inminente. Y dice lo siguiente: si se muriera y me dejara plantado. Esto es uno de los últimos versos del poema. Otro hecho significativo, otra circunstancia importante, es que esta mujer habla con una libertad que quizás sería impensable en una mujer joven en el tipo de sociedad que está retratando Eliot. Es un poema satírico que satiriza la sociedad de Boston, de Cambridge, Massachusetts, que él conoció como estudiante, y por eso digo que cuando leemos las palabras de esta mujer pensamos en una mujer madura, una mujer que habla al joven en un tono condescendiente, un poco como la voz de la experiencia. Lo vemos claramente en esta cita del poema, de la segunda parte del poema. Ah, amigo mío, usted no sabe lo que es la vida, usted que la tiene en sus manos. Usted la deja que se le vaya fluyendo, la deja fluir, y la juventud es cruel, y no le dura el remordimiento, y sonríe de las situaciones que no ve. Como indicaba antes, esta mujer parece tener la capacidad de incomodar o de inquietar a su visitante, de inquietar a este hombre joven. En la primera parte del poema, muy al principio, hace como un canto a la amistad que ella tiene con este joven, y después, en la última sección del poema, le sorprende con la siguiente afirmación. Últimamente he estado pensando muchas veces por qué no hemos llegado a ser amigos. Esto es después de haberle dicho que es su mejor amigo, etc. Y después de estas palabras de la dama tenemos los pensamientos del joven. Mi dominio de mí mismo se apaga. Estamos realmente a oscuras. Vemos entonces cómo la caracterización de la dama nos llega sobre todo a través de sus propias palabras, pero otro aspecto significativo de su caracterización, y recordemos que estamos ante un poema que se llama Retrato de una dama, otro aspecto importante de esa caracterización es la analogía que se establece entre la personalidad de esta mujer y el espacio que ocupa. Una analogía o un paralelismo. Bueno, se me había olvidado decir que todas las traducciones son de José María Valverde, las traducciones al español de esta edición de 2006 de las Poesías Reunidas de Eliot. Volvemos al tema de la analogía entre la personalidad de la dama y el espacio. A ver, que ya me he ido aquí. Al principio del poema es significativo que Eliot se refiera a la escena. Nos dice que se prepara la escena y por lo tanto nos sitúa en un contexto teatral, en un contexto de impostura, de representación y quizás de hipocresía social. Y así nos describe en la primera sección de Retrato de una dama la sala donde ella recibe al joven. 4 velas de cera en el cuarto oscurecido, 4 cercos de luz en el techo, allá arriba, una atmósfera de tumba de Julieta preparada para todo lo que hay que decir o dejar sin decir. La alusión a Julieta es significativa, sobre todo por oposición a una mujer que visualizamos como una mujer madura, porque, por supuesto, a Julieta no la podemos considerar ni siquiera una mujer joven, puesto que es una adolescente en la obra de Shakespeare, ¿no? Y esta alusión introduce un matiz irónico
en lo que es la caracterización de la dama del poema. Más tarde, al joven le llama la atención lo que él llama cachivaches, los cachivaches que esta mujer ha ido acumulando con el tiempo. Cachivaches en la traducción de Valverde, bric-a-brac en la versión original, y esto pues podríamos conectar un poco con lo que decía María Ángel Solans antes de la acumulación de objetos como imagen del paso del tiempo, como imagen de la edad. Un tercer aspecto de la caracterización de esta mujer es la asociación con una figura mitológica que es la Sibila de Cumas. Esto avanzo que es una hipótesis mía que es discutible y como hipótesis lo planteo, ¿no? Yo veo una asociación entre la dama de este poema y la Sibila de Cumas, y antes de entrar a explicarlo me gustaría hacer un breve inciso para explicar qué entendía T.S. Eliot por método mítico. El método mítico, que es un concepto que él acuñó en referencia al Ulises de Joyce, y que esencialmente se trata del retrato de aspectos de la vida moderna por alusión a la mitología clásica. Cuando hablo de la vida moderna me refiero al siglo XX, ¿no? Y esta alusión a la mitología clásica no siempre es una alusión reverente, puede ser irónica, paródica, como decíamos al principio, ¿no? Y este es el caso, porque repito que estamos ante un poema satírico. La dama de este poema se refiere al joven como un héroe que está a punto de empezar su viaje. Así que se va al extranjero. ¿Y cuándo vuelve? Pero es una pregunta inútil. Vemos que ella le hace la pregunta y ella misma la responde, ¿no? Es difícil que sepa cuándo vuelve. Encontrará tanto que aprender. Estamos entonces ante un viaje en el que el héroe va a aprender, ¿no? Y en definitiva podríamos considerarlo una odisea, ¿no? Un viaje en el que se aprende algo. Poco antes, en la misma sección del poema, la dama ha comparado al joven con Aquiles. Usted es invulnerable, no tiene talón de Aquiles, seguirá adelante y cuando haya vencido podrá decir: en este punto han fracasado muchos. Podríamos considerar entonces a este joven que visita a la dama una versión escuálida o paródica de los grandes héroes de la antigüedad: Ulises, Aquiles y también Eneas. Y vuelvo a la Sibila de Cumas, porque Eneas tiene un encuentro con la Sibila de Cumas en el libro sexto de la Eneida, cuando llega a Italia y va a consultar a la Sibila. La Sibila le conduce al Hades y le permite encontrarse con su padre y hablar con él. Me gustaría, sin embargo, más que referirme a la Eneida, citaré a las Metamorfosis de Ovidio, que también narra este episodio y me parece más relevante dado el tema de hoy, porque ahí sí que vemos una alusión directa a la edad. En las Metamorfosis de Ovidio, cuando nos narra este episodio del encuentro de Eneas con la Sibila de Cumas, leemos cómo la Sibila le cuenta a Eneas que Apolo le concedió un deseo, ¿no? Y ella cogió del suelo un puñado de polvo y le pidió a Apolo vivir tantos años como granos de polvo había en su puño. También le dice a Eneas que cuando pidió este deseo se le olvidó pedir también la eterna juventud. Entonces, la Sibila ha vivido muchos años, pero también ha envejecido muchos años. Lo vemos, por ejemplo, en esta representación que hace Miguel Ángel en la Capilla Sixtina de la Sibila de Cumas, en que vemos a una mujer envejecida y muy masculinizada o musculada, por lo menos. Leo el fragmento de las Metamorfosis al que hacía alusión hace un momento. Son ya 7 siglos los que han pasado por esta que estás viendo, y aún me queda, para igualar al número del polvo, ver otras 300 cosechas y otras tantas vendimias. Llegará tiempo en que la larga duración de mis días reduzca a pequeñez mi elevado cuerpo, y en que mis miembros consumidos por la vejez
queden limitados a un peso insignificante. Tenemos constancia de que T.S. Eliot sintió una fascinación por este personaje, por la Sibila de Cumas, porque en la cita que encabeza su poema más conocido, La tierra baldía, se vuelve a hacer alusión a la Sibila. Pero Eliot no acude ni a la Eneida ni a las Metamorfosis. Toma su cita del Satiricón de Petronio. Y es una alusión muy breve que hace uno de los personajes del Satiricón, Trimalción, y que es esta. Aquí la Sibila ya ha vivido tantos años, ha envejecido tanto y está tan encogida que cabe dentro de una botella. Esto es lo que nos cuenta Trimalción. En cuanto a la Sibila, yo la vi con mis propios ojos, en Cumas, colgada dentro de una botella. Cuando los niños le preguntaban, ¿qué quieres, Sibila?, ella respondía, quiero morir. Y aquí a la derecha pueden ver el frontispicio de la primera edición de The Wasteland, donde no sé si se ve porque está muy pequeñito, pero ahí se ve la cita del Satiricón en latín y en griego. Y es, como decía, la primera edición de The Wasteland publicada por Leonard y Virginia Woolf en la Hogarth Press en 1923. Y ahora, para concluir, me voy a referir a Joseph Conrad y a Heart of Darkness, su novela En el corazón de las tinieblas, en algo que va a parecer a lo mejor una digresión, pero que puede ser una segunda hipótesis, ¿no? Esta cita que hemos visto antes, que es la cita que encabeza The Wasteland, no es la que Eliot quería que estuviera ahí originalmente. Él pensó en un principio en una frase En el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que son las famosas últimas palabras de uno de los personajes principales, de Kurtz, el horror, el horror. Esta era la frase que Eliot quería para encabezar su poema La tierra baldía. Pero Ezra Pound, que es otro de los grandes poetas modernistas anglófonos y que ven ahí a la derecha, fue su mentor, colaboró muy activamente en la composición de La tierra baldía, con muchas sugerencias y alguna imposición también. Y una de estas imposiciones fue que Eliot no incluyera la cita de Conrad y buscara algo de mayor peso. Le dijo que buscara algo de mayor peso literario. Entonces fue cuando Eliot pensó en el Satiricón de Petronio. Y traigo a colación En el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad porque la novela acaba también con un encuentro entre un hombre y una mujer en el que la edad es un factor a tener en cuenta. No sé si conocen la novela, tampoco tenemos tiempo de resumirla, pero Marlowe, que es el narrador, el narrador principal, al final de la novela va a visitar a la prometida de Kurtz, que es este personaje que él ha conocido en el Congo y que ha visto morir. Entonces él decide, después de la muerte de Kurtz, llevarle un paquete de cartas a su prometida, a una mujer que en la novela original se refieren a ella como The Intended, ¿no? la prometida de Kurtz. De este encuentro podríamos establecer rápidamente 3 puntos de conexión con el poema de T.S. Eliot, con Retrato de una dama. Por una parte, hay también una asociación entre la mujer y el espacio que ocupa. Al principio de este episodio, Marlowe nos hace una descripción muy detallada de la sala donde se va a encontrar con la prometida de Kurtz. Después también insiste todo el rato en que se siente incómodo ante esta mujer y quizás lo más relevante es que le llama la atención la edad de esta mujer y nos dice literalmente, me di cuenta de que no era muy joven. Y bueno, lo dejo así. Quizás de cara a la publicación tendré tiempo de argumentarlo mejor. Pero me parece relevante también la oposición entre estas dos citas, una que es una cita de la tradición clásica y una que es una cita de la literatura
podríamos llamar premodernista, ¿no? Y esto unido al hecho de que Portrait of a Lady también, como saben, es una novela de Henry James. Y para terminar, más que terminar con unas conclusiones, simplemente una reflexión final, una idea que me imagino que volverá a salir a lo largo de este coloquio. Pensaba en esta oposición que hacen Gilbert and Goober en The Mad Woman in the Attic, la oposición cuando hablan de la representación de las mujeres en la literatura escrita por hombres, las mujeres que son o ángeles o demonios, ¿no? Creo, de hecho, que el coloquio del año pasado se llamó Buenas Malas, ¿no? Pues aquí se trataría quizás de jóvenes y viejas, y las viejas seguramente están más del lado de lo demónico, en este imaginario masculino. Del lado de lo demónico, como mínimo de lo misterioso, de lo inquietante, de lo intimidatorio, como hemos visto en el poema de Eliot. Muchas gracias.